queridos visitantes de nuestro canal. Permítanme un preámbulo para enseñarles el verdadero significado de la descomposición o el valor numérico del nombre de una persona y su significado bíblico para comprender y entender por qué Dios Todopoderoso no permitió que Donald Trump recibiera el impacto de las balas y fuera defendido por un ángel que lo protegió con su escudo y desvió los disparos del rifle usado por el asesino. Lamentablemente, murió un bombero y 2 personas más se encuentran gravemente heridas. Les presentaremos el secreto extraordinario que salvó la vida al hombre que el Señor escogió para ser determinante en este tiempo final y retomar las riendas presidenciales de Estados Unidos, como está profetizado en las páginas de la Biblia. Y a pesar que el diablo ha querido por todos los medios evitar que sea reelegido, no podrá impedir que se cumpla lo que Dios predestinó para este tiempo. Voy a enseñarles el misterio de los números. El origen de los números es misterioso, como lo sigue siendo su desarrollo en las matemáticas, la literatura y la música. Desde el concreto y el abstracto, pasando por el atómico, el cardinal, el decimal, el dígito y el gamético, siguiendo al másico, el ordinal, el plural, etc. El número es, o puede ser, mixto, fraccionario, singular, redondo, módulo, simple o primo. Hay números congruentes, índices, cuánticos y sagrados. La gematría es el empleo de las letras del alfabeto como cifras o números equivalentes. Es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basada en la asignación del valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. A diferencia de la isofesefía y la numerología, la gematría también emplea la metatesis, afectando la pronunciación de las letras combinadas. Las sagradas escrituras fueron escritas primero en arameo, luego en hebreo y finalmente en griego, que son alfabetos alfanuméricos. Esto quiere decir, indiscutiblemente, que cada letra de estos alfabetos tiene un número equivalente. En las diferentes traducciones se nos ha mostrado el significado alfa del texto sagrado. En otras palabras, la comprensión y entendimiento del lenguaje escrito y no el significado del texto numérico, es decir, el conocimiento secreto y oculto que hay en la estructura de sus letras, palabras, sílabas y no en las cifras numéricas que aparecen constantemente en cada uno de sus capítulos. La herencia evangélica recibida del radicalismo luterano y los extremistas pentecostales permanece en la mayoría de las comunidades religiosas y ha impedido una genuina y verdadera preparación de quienes amamos al Señor, llegando al terrible extremo de identificar conocimiento y cultura con falta de espiritualidad. Muchas veces llamando herejes a quienes desean aprender un conocimiento más profundo. Con el falso y atrevido principio humano de que la letra mata, han incapacitado y estigmatizado a todo aquel que se atreve a evaluar y pensar diferente, llamándolo apóstata, indigno, contumaz, rebelde o divisionista, debiendo aceptar sumisamente todas sus antagónicas y erróneas interpretaciones que hoy en día siguen llevando al pueblo de Dios a un oscurantismo total y a una letal ignorancia. En las iglesias han establecido directrices y parámetros humanos invalidando nuestra capacidad de escudriñar, sumiéndonos en un total desconocimiento de la verdad y haciendo estéril todo deseo por hallar la interpretación correcta de las escrituras. Hay 3 clases de ignorancia. Una, la que hace alarde de sí misma y se reconoce fácilmente por la incongruencia de sus afirmaciones y porque va en contravía de los hechos, la verdad y lo que es. Otra, la que se disfraza bajo apariencia de saber. A esta clase pertenece la ignorancia religiosa
que pretende fundar el principio de la santidad en la sencillez, la impasibilidad, la impericia, la sumisión, la aceptación de todo cuanto se le diga y el desconocimiento de los sucesos a su alrededor. Recordamos al pastor Gille Ávila, quien ordenó que sus feligreses quemaran el cajón del diablo y realizó grandes fogatas, y luego, cuando tuvo programa televisivo, ordenó que compraran nuevamente televisores para poder ver sus enseñanzas. Clasifican a los seres humanos en santos y salvos, que son los que aceptan todo lo que se les diga de manera sumisa y nunca cuestionan nada, y los desadaptados o rebeldes, que son aquellos que tienen la costumbre de preguntar y pensar diferente y no aceptan lo que se les enseña. Iglesias pentecostales que crearon un nuevo concepto demoníaco, maléfico y peligroso, creado para dominar mental y emocionalmente a sus seguidores y esquilmar sus bolsillos. Para ser salvos, no se requiere conocimiento de ninguna clase. Crea lo que su pastor le enseña. Su pastor siempre tiene la razón. Y además, Cristo viene pronto. Por último, está la ignorancia ambiciosa de los peripatéticos, que manifiestan emulando la doctrina aristotélica, que los sentidos son la puerta del conocimiento y que la esencia de las cosas solo puede ser estudiada en el mundo de lo singular y concreto. Permítanme agregar que existe otra ignorancia más cruenta y terrible, expresada por todos aquellos que se limitan a creer y suponer en vez de reflexionar y razonar, aceptando la posición que mejor se acomode a sus intereses, o lo que es peor, siendo vasallos sumisos de la imposición del pensamiento de otro. Esto es el poder de un ignorante sobre otro. Los religiosos han hecho de los números unos instrumentos de sortilegio, oráculos, agüeros, vaticinios, suposiciones y adivinación, sin detenerse a examinarlos en el contexto verdadero que tienen como vehículos de la revelación divina. Dios estableció en ellos el punto determinante de una misión específica en tiempo, modo y lugar dada a los hombres. Y esa gloriosa misión es para este presente de tiempo final. El horario de Dios está constituido por tiempos y ciclos numéricos y toda su creación se rige por ellos. Un segundo es vital dentro de la armonía del universo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Su estudio hace parte de la semiótica, ciencia de la interpretación de los símbolos, y se denomina numerología y gematría. La gematría nace de la cábala o cabalá, vocablo de origen hebreo que significa recibir conocimiento con el propósito de descubrir el sentido oculto de las escrituras, y aplica cálculos numéricos a partir de las letras que estructuran la redacción de la Torá en su lengua original. La cultura semita introdujo en la tradición oral de la Torá la aplicabilidad de los valores numéricos como parte importante para recibir bendiciones. La Santa Biblia recurre a todos los recursos de expresión que la lengua le proporciona para transmitir su mensaje. Hay una intrincada red de símbolos, figuras literarias, expresiones y modismos que solo con un conocimiento profundo de las ciencias de la semántica, la lingüística, la semiótica y la antropología podemos descifrar total y adecuadamente. A este mundo del lenguaje y la cultura pertenecen los símbolos, los colores, los mismos animales y los números que pasan de representar cantidades y cifras matemáticas exactas a simbolizar realidades más complejas, conceptos, mensajes y verdades de capital importancia para el lector de las Escrituras. Hay que desechar la charlatanería que comúnmente acompaña a algunos ministros, maestros religiosos y a todos aquellos que quieren impresionar a los neófitos,
creando un mundo fantasioso a través de su muy particular manera de ver los símbolos numéricos, manipulando a su antojo el significado genuino y desorientando a miles de creyentes ávidos realmente de encontrar respuesta a sus inquietudes y preguntas. El estudio de los números hace parte del campo de la exégesis y es un instrumento valiosísimo de la hermenéutica, y por ello debe ser tomado con absoluta seriedad, y su investigación necesita y amerita una correcta preparación como antesala a los grandiosos secretos que reposan en su interior. Los nombres del Señor, del Dios Padre nuestro. Desde el comienzo de la creación, Dios permite que los seres humanos le conozcan en toda su naturaleza espiritual y nada más, pero no es sino hasta el nacimiento de Set, que significa el sustituto o el que será, cuando los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Génesis 4:26. Ya no era el Dios desconocido de las fábulas y leyendas que la tradición oral mencionaba constantemente, sino que ahora tenía un nombre concreto y real, y esto permitía acrecentar la confianza y facilitaba la comunicación del hombre con el Ser Supremo. Los rabinos judíos, conocedores del tetragrama sagrado y que su pronunciación implicaba reverencia, no permitían que nadie ajeno a su pueblo lo invocase, so pena de recibir sanciones drásticas y terribles. Libro de Levítico 24 del 10 al 16. Y aún, en la mayoría de los casos, el nombre solo podía invocarlo el sumo sacerdote cuando se hallaba en el templo. La palabra Dios nunca podrá interpretar el sentido etimológico real de la palabra hebrea Hachim, que significa el nombre, o de la palabra aramea Alajá, que significa mi Padre eterno, o mi Padre majestuoso, o Padre grande, y que se encuentra en la traducción castellana de la Escritura Santa, del arameo galileo al español, del doctor José Luis Hernández. Dios es una corrupción del sánscrito que, pasando por el griego y el latín, llegó hasta nuestro romance castellano, siendo aceptado en las esferas religiosas, y hoy es espiritualmente válido para buscar su presencia. La palabra se deriva de un término persa antiquísimo y muy místico, goza, el cual quiere decir el mismo, o algo que brota por sí mismo desde el principio absoluto. Las palabras Zeus y Theos de la antigua Grecia dieron origen a la palabra latina Deus. En los comienzos del cristianismo, una secta de Alejandría sostenía que el nombre del creador era Abrasax, la suma de cuyas letras equivalía a 365, el número de días del año solar. Los miembros de la secta solían llevar camafeos de piedras semipreciosas que llevaban la imagen y el nombre de Dios, equiparado con frecuencia con el de Yahú, diminutivo de Yahvé. Existen razones para creer que Abrasax, Yahú, diminutivo de Yahvé, provenía de Abrechit, que significa progenitor del comienzo, en idioma ugarítico el dios que gobernaba todo el macrocosmos, en contraposición a Baal, dios menor del microcosmos. Elohim, aunque es un plural, el investigador Franz Edward Christopher Dietrich explica que lo mejor es tratarlo como un plural cuantitativo que se usa para denotar su ilimitada grandeza en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el plural simboliza el permanente poder y la fuerza que descansa en el Creador. Jehová, utilizado comúnmente en las traducciones protestantes y que significa mi Señor, y se encuentra en la Reina Valera de 1911, en la traducción de Felipe San Miguel, en la Biblia al Día, en la versión moderna, en la Torre Samad o en la nueva versión internacional. Yahweh significa yo soy el que soy, era y ha de venir, empleado en las Biblias de habla hispana como la Biblia latinoamericana, la de Jerusalén, la traducción de Cantera Iglesias, el libro del pueblo de Dios, la nueva Biblia latinoamericana y en otras versiones católicas, así como algunas para protestantes. El rabino ortodoxo Shlomo Ganfried sostiene que ninguno de los nombres correctos de Dios debe borrarse,
olvidarse o descartarse, ni tan siquiera en traducciones. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Libro de Éxodo 3, 13 y 14. Extraordinaria expresión. No se autonombró para evitar que los pueblos del mundo se apropiaran de su nombre y se suscitaran discusiones bizantinas. Nos está regalando lo que muchos no han podido entender ni interpretar. Yo soy el que soy, en toda lengua e idioma, para todos los pueblos según la forma lingüística en la que pronuncien su nombre. Maravilloso sentido de complacencia y unidad. Dios para todos y punto. Estoy seguro, bien seguro, que ese Dios que tanto amo es negro y amarillo y blanco y es africano y también español y cristiano y católico y judío y protestante y romano y griego y ortodoxo y hombre, formado en las entrañas de todos aquellos que lo exaltan y alaban según el cristal con que lo miren. Dios no expresó su nombre para que el mundo exógeno y diferente al pueblo escogido de Israel lo pudiera llamar como su corazón le indicara. El salmista en el capítulo 8, versículo 9 lo llama: Oh Adonai, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Significa que Dios es el amo y Señor majestuoso de todo el que lo invoque. Es de anotar que el Señor Jesús habló inicialmente el arameo, lengua predominante en aquel momento en la tierra de la Judea, posteriormente el hebreo, con el que debía leer las escrituras en el templo, válido únicamente para su interpretación, y finalmente habló el griego, que se hablaba en Galilea y lo hizo en Sidón, Tiro, Decápolis y frente al procurador romano Poncio Pilatos cuando fue arrestado. Los judíos religiosos de la época nunca quisieron hablar el latín como respuesta tácita de inconformidad al yugo romano. La traducción del nombre de Jesús en arameo es Ichunchija y al idioma hebreo es Yeshua o Yeshua. Algunos rabinos ortodoxos cambiaron el nombre de Yeshua por el de Yeshú para pronunciar la maldición: pueda su nombre y memoria ser borrado eternamente, porque nunca creyeron que ese Jesús que estuvo en el primer siglo, ese Jesús era el Hijo de Dios. La traducción griega Jesucristo no expresa realmente el significado etimológico arameo Ichunchija, ni el hebreo Yeshua, y aunque haya hecho carrera este nombre a través de múltiples traducciones, como la Septuaginta o la versión de los 70 o la masorética, su real y genuino significado no está presente en este vocablo, pero es muy válida su pronunciación permanente en toda la cristiandad, pues invoca perfectamente al Hijo del Dios Altísimo. Jesucristo también es el nombre del Hijo de Dios. Para el clero católico romano era indispensable borrar toda alusión al nombre arameo o hebreo del Mesías, y optaron por cambiar abruptamente todo lo referente a él, así como toda palabra de origen semita, para destruir y quitar definitivamente lo que oliera a judíos. Nacería de esta forma el nombre latino de Jesús, la palabra más parecida a Yeshua que hoy en día está reconocida en el mundo de habla hispana y hace parte de nuestra eterna reverencia hacia el Hijo del Dios Altísimo. Jesús es entonces el nombre que Dios Padre reconoce y acepta de parte de los fieles creyentes, y ante ese nombre el mundo espiritual responde. Jesús es el poderoso y maravilloso nombre que invocamos como símbolo del unigénito Hijo del Altísimo. Dios, en su extraordinaria percepción y majestad, tenía conocimiento del porvenir y la selección que los escogidos harían del nombre de su Hijo.
Hachén sabía perfectamente que a su hijo se le llamaría Jesús de Nazaret, y ante ese bendito nombre todo el tercer cielo responde. Por eso rechazamos abierta y rotundamente a las corrientes religiosas provenientes del llamado mesianismo, que quieren estigmatizar y satanizar el nombre santo y sagrado del Hijo de Dios en sus acepciones latinas, españolas, inglesas y en todas las demás lenguas en donde se menciona su nombre, de acuerdo con el significado, fonética y pronunciación en cada una de ellas. Para nosotros y el mundo espiritual, Jesús hace parte de los nombres con los cuales se reconoce al Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en todos los idiomas en los cuales invoque su nombre o el nombre que le corresponde a él. Jesús es universalmente el Hijo de Dios, el Hijo de Hachén, el Hijo de Jehová, de Yahvé o Adonai, o simplemente Dios. Solamente en el Islam los musulmanes no lo consideran el Mesías o el Hijo del Dios Altísimo. Lo colocan como un profeta a la altura de Mahoma. Moisés le pregunta al Señor por su nombre y Dios le contesta: yo soy el que soy, o yo seré el que seré, respondiendo así a sus futuros nombres. Y continúa el Señor diciendo: este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Libro de Éxodo 3, 14, 16. El nombre expresado por los labios de Dios está consignado únicamente en los versículos mencionados en el libro de Éxodo, y en ningún otro pasaje bíblico se encuentra, creando una sobrenatural incógnita respecto al contenido de esta expresión, que significa: mi nombre serán todos y todos en mi nombre. Por eso no se autonombró específica y claramente para impedir que un idioma se apropiara y personalizara la comunicación con él, y de esta forma permitir que en todas las lenguas pudieran alcanzarle todas las naciones. Maravillosa realidad de amor. Las letras de yo seré el que seré suman 543 en el hebreo antiguo. Las letras del nombre de Moisés suman 345 en hebreo antiguo. El libro de Éxodo 34, 29, 30 dice que Moisés resplandecía después que hubo hablado con Dios. En el libro de Números 12, 8, Dios certifica que cara a cara hablaré con él, y claramente no por figuras. Cara a cara significa en hebreo el que se mira en un espejo. Y escuche esto: la parte inversa del número 543 al reflejarse en un espejo es 345. Moisés subía a hablar con Dios y Dios se reflejaba en él, lo que demuestra por qué los israelitas no podían mirarlo al rostro y debía cubrirse con un velo. Dios mismo en él. Todas estas condiciones numéricas tan maravillosas nos están señalando clara y fehacientemente que hay códigos escondidos en el corazón del texto hebreo del Antiguo Testamento o Primer Pacto y en el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Este fenómeno no ha pasado desapercibido para los estudiosos, por cuanto revela un conocimiento sobrenatural que no ha podido explicarse y que nos permite entender que no ha existido hombre sobre la tierra que haya creado, inventado, manipulado, falseado, escondido o preparado con tan extraordinarias características y con dramáticas implicaciones en la vida y naturaleza del hombre los códigos secretos en los números de la Biblia. La prueba de que este fenómeno es producto de una inteligencia superior y un diseño sobrenatural fue confirmada 40 años más tarde en Israel por la Universidad de Estudios Hebreos, gracias a la invención de computadoras muy sofisticadas, de altas velocidades operativas y análisis estadísticos, que probaron que los códigos encontrados no eran producto de una coincidencia y mucho menos de la voluntad humana.
Los científicos judíos han hecho posible que la presente generación se entere de cosas que el hombre de otros tiempos solamente podía soñar. El libro de Deuteronomio 29:29 certifica: las cosas secretas pertenecen a Dios. Expresión divina que abre las puertas al espacio de lo desconocido y oculto y al deseo incontenible de escudriñar las santas escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel. Libro de Isaías 45:1-3. Hay un llamado angustioso en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos en el tiempo de la revelación de todos los misterios, secretos, enigmas y tesoros escondidos, impetrados en la Sagrada Escritura, y serán abiertas las fuentes del perfecto conocimiento para los que dispongan su corazón a recibir la información divina. La profecía de la higuera que reverdece en Mateo 24:32 y Marcos 13:28 se refiere al retorno de los israelitas a la tierra prometida, acontecimiento conocido como el Aliyah, que empezó en 1881. Se manifestó de manera masiva cuando culminó su tragedia en la Segunda Guerra Mundial y se declaró de manera oficial en la creación del Estado Autónomo de Israel el 14 de mayo de 1948. Este suceso histórico inauguró la era escatológica y el comienzo de un cuidadoso proceso de seguimiento de todas las profecías y revelaciones registradas en la palabra de Dios. El tiempo de la revelación de todos los secretos escondidos en la Biblia comenzó desde el día que la nación hebrea legalmente recuperó parte de su tierra y continuará hasta la segunda venida de Jesús en el año 2028. Por favor, lea el libro 2028, Tiempo Final. Algunos nombres y su valor numérico. Para la tribulación dejó constancia, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Si tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número 666. Uno de los anticristos reconocido por su terrible odio y acérrimo rechazo a los judíos fue Adolf Hitler, y la gematría de su nombre es 666. El procurador romano Poncio Pilato fue brazo ejecutor para la crucifixión de Jesucristo y el más grande perseguidor de la Judea, y el valor gemátrico de su nombre es 666. Según los exégetas, especialistas en las Sagradas Escrituras, es muy probable que cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis e hizo referencia al número de la bestia 666, conocía la violenta represión que el emperador César Nerón estaba ejerciendo sobre todos los cristianos. Había incendiado la ciudad de Roma y culpó a los creyentes, iniciando la más cruenta persecución y la matanza de miles de seguidores del Nazareno. Y llevado por la terrible impresión de tan funesta situación, encontró que sumando las letras de aquel hombre mediante el alefato hebreo, el resultado correspondía al 666. Los estoy invitando a recorrer el maravilloso e inigualable mundo de los códigos y enigmas de los nombres que tienen sus raíces el secreto para una perfecta protección de Dios. En adelante, vamos a entrar por la puerta sacra de una dimensión desconocida, engalanada por el dedo misterioso de Dios. Y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahvé en el monte. Deuteronomio 9:10. Bienvenido, queridos visitantes de nuestro canal. Somos escogidos para enamorarnos del Señor Hachem y conocer el código secreto de Dios. Es hora de entrar en materia
después de expresar brevemente lo que significa la parte numérica de la Biblia. Donald Trump, una protección sobrenatural. Desde la antigüedad se ha creído que los nombres encierran su propio significado y por lo tanto constituyen el estandarte que guiará en el futuro a quien lo porta. El nombre nos distingue y hace acreedores a buenos augurios o a presagios oscuros y dolorosos, aunque no nos condiciona a continuar por el aparente destino que plantea. Por ejemplo, el nombre Jacob significa suplantador, no como quien se impone para efectuar una acción dolosa o pecaminosa, sino como aquel que está predestinado por el mismo Dios a suplir la ineficiencia e inoperancia de otro. Génesis 25, 21, 27. El mayor servirá al menor. Lo que realmente aconteció, pues Esaú rechazó la primogenitura y Jacob tuvo que acceder a esa posición, independientemente del mecanismo usado. Los que pregonan que fue un suplantador delincuente son los mismos ignorantes crasos que quieren que sus seguidores y áulicos solo escuchen lo que les enseñan. En alguna ocasión, personalmente vive Jehová delante de mi presencia, que en alguna ocasión personalmente escuché a un pastor famoso decir que Dios alimentaba en el desierto a Juan el Bautista con unas deliciosas langostas de mar. Posteriormente, sabiendo que ese nombre traería consecuencias muy nefastas a su escogido, Hachén se lo cambió por Israel, que significa reinará con Dios, o el que lucha con Dios, o Dios lucha, o soldado de Dios, o el elegido de Dios, o en el corazón de Dios, entregándole así la verdadera dimensión del vaticinio profético desde que nació. Decodificando el nombre de Donald Trump, entenderemos por qué sobrevivió a uno de los peores atentados terroristas ejecutado en contra de quien está escogido proféticamente para ser nuevamente presidente. Vamos a analizar y decodificar los nombres y apellidos y la fecha del suceso a través del valor numérico de las letras en el alfabeto inglés y encontraremos la verdadera secuencia interpretativa de lo que significaba ese día específico, la salvación de Donald Trump. Donald tiene una secuencia numérica que suma 44 y Trump una secuencia que suma 83. Al sumar los resultados, 4 más 4 más 8 más 3 da 19. Thomas Crooks, que es el nombre y apellido del asesino, tiene una secuencia numérica que al sumarla el nombre de Thomas da 70 y el apellido Crooks 75. Al sumar estos dos resultados da 19. La fecha del atentado fue el 13 de julio del 2024. Al sumar sus letras, 1 más 3 más 7 más 2 más 2 más 4 da 19. El significado bíblico del número 19 representa la fe y el orden perfecto de Dios, ya que combina los números 10, que simboliza la plenitud y la ley de Dios, y el 9, que representa la plenitud o finalidad divina. En diversas tradiciones espirituales y religiosas, el número 19 ha sido asociado con conceptos como transformación, el despertar espiritual y la manifestación de los propósitos divinos. También se relaciona con la transformación personal y espiritual. Pero aterrémonos todos. El libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El libro de Josué. Donald Trump fue llamado por un rabino que sería el Josué que llevaría al pueblo de Israel a la victoria. El libro de Génesis 19:19 dice: he hallado gracia delante de tus ojos y has engrandecido la misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Oh my God.
Qué hermosa expresión, qué significado que tiene el 1-9, el 1-9, el 1-9. Después de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, donde se cumplieron un sinnúmero de profecías, podemos empezar a tratar de descifrar un enigmático suceso por venir, contando, sumando, restando, porque ciertamente la medida justa del espacio-tiempo es la única evidencia que tenemos para demostrar que pronto llegará el día del Apocalipsis profetizado en la Biblia. Profetas evangélicos han determinado fechas desde el advenimiento del siglo XX y han fracasado. No veo nada escandaloso en intuir el futuro, pero recordemos que tenemos la palabra profética más segura en las Sagradas Escrituras. Somos llamados a alertar a las naciones de que el tiempo ya está cumplido y que las manecillas del reloj de Hachén pronto se detendrán y vendrán los momentos más difíciles para la humanidad. Todo está saliendo conforme los vaticinios en la Santa Biblia de tiempos inmemoriales. Ya comenzó la carrera evolutiva de la tecnología y la ciencia. En los últimos 50 años hemos pasado de la imprenta a los periódicos digitales y de la radio en frecuencia modulada a los iPhone. Vivimos en un mundo con sobrecomunicación, donde podemos saber qué está pasando en cualquier lugar del mundo en un segundo. Y esta evolución es necesaria para que los eventos proféticos puedan ser contemplados al mismo tiempo en todos los lugares del planeta Tierra, sin importar el horario en que se desarrollen, pues las redes sociales y la televisión se encargarán de transmitir en vivo. He aquí que Jesús viene con las nubes. Las nubes no son las nubes como nos enseñan cantidad de ministros que desconocen la realidad de las palabras en hebreo. Las nubes son las merkabach de fuego. Entonces Jesús dice, he aquí que Jesús viene con las merkabach y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En el ámbito de la medicina hemos llegado al nivel de jugar a ser Dios y crear vida con la diabólica clonación, la misma manipulación genética que sucedió en el huerto del Edén. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Permítanme ahora auscultar lo inherente a Donald Trump, buscando semejanzas y concordancias bíblicas en su ascenso al poder de la nación más poderosa del mundo. Es menester tomar en cuenta las fechas antes referidas y su real significado en lo que llamaremos tiempo final y el posible retorno del Mesías Jesús de Nazaret y el advenimiento del Anticristo. Una fecha para recordar, 14 de mayo del 2018. Por años, la embajada de Estados Unidos había estado en Tel Aviv, capital de Israel, pero Donald Trump la trasladó hasta Jerusalén, dando una señal en favor de dicho país en el disputado territorio. Aunque el traslado de la embajada fue aprobado por el Congreso en 1995, Estados Unidos no lo hizo realidad todos esos años con Bill Clinton, George Bush o Barack Obama, para no dañar la negociación sobre uno de los puntos cardinales en el conflicto entre israelíes y palestinos. El liderazgo palestino exige que la parte oriental ocupada por Israel en la guerra del 67 sea la capital de su futuro estado. La fecha coincidió con el 70º aniversario de la creación del Estado de Israel. Otra fecha más, lunes 25 de marzo del 2019. Donald Trump reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán y firmó la declaración en presencia del primer ministro israelí, quien se encontraba de visita en Washington. Su proclamación llega en un momento en que los altos del Golán son más importantes que nunca para nuestra seguridad, remarcó Netanyahu en una rueda de prensa posterior. El presidente estadounidense dijo en su cuenta de Twitter que era hora de que Estados Unidos reconociera la soberanía de Israel sobre los territorios que arrebató a Siria en la Guerra de los 6 días de 1967. Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, que son de suma importancia estratégica y de seguridad crítica para el Estado de Israel
y la estabilidad de toda la región, escribió Trump. Algunos conferencistas, teólogos y pastores dudan y abiertamente lo exponen que sea cierto que estemos en los últimos días, ni tampoco creen que el moderno Israel tenga conexión con el Israel del Antiguo Testamento. Manifiestan que la Iglesia ha heredado todas las promesas que Dios hizo al pueblo judío y que Israel quedó excluido por completo del pacto sagrado y las bendiciones del Eterno. Se apoyan en el texto de Jeremías 8:13 que dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Lo que no entienden estos pseudomaestros ignorantes es que el Señor se refiere a tiempos de castigo para la generación del momento, que se apartó de sus ordenanzas y persistieron en pecados y transgresiones. Israel, símbolo genuino de la higuera, dejó de existir como nación autónoma e independiente en los tiempos de Jesús, dominada por los romanos, y aún en medio de los conquistadores paganos, el Señor advirtió a sus discípulos que el renacimiento de la higuera sería la señal evidente de la proximidad de su retorno o segunda venida. En Mateo 24, 32, 33, el Señor dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Los cristianos creen que la nueva alianza de Dios con los hombres hizo caducar su vieja alianza con el pueblo de Israel y se apropiaron de esta equivocada interpretación, olvidándose que Israel se ha reinstalado en su propia tierra y ha resurgido de los campos de la muerte para reclamar lo que Dios les regaló desde tiempos inmemoriales. Pocos estudios bíblicos son tan emocionantes como el examen de los judíos en la profecía. Son un punto focal clave de la profecía bíblica. En Zacarías 2:8, las escrituras revelan que los judíos son y serán por siempre su pueblo escogido. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Para terminar, permítame transcribir la palabra profética del rabino Marcos F. el sábado 18 de mayo del 2024 a las 3:20 de la tarde. Porque tratarán de oponerse a mi voluntad y creerán que yo he olvidado sus pecados, las trampas y mentiras preparadas para ir en contra de mis designios. No es el tiempo de temer, porque yo estaré presto a salir en vuestra defensa. Atentarán contra mi siervo sin dudar y brindarán en sus salones adornados con imágenes de un Dios al que sus padres no conocieron, y rumiarán de furia cuando mis ángeles se interpongan evitando las balas asesinas. ¡Ay, Dios, qué lindo! Teman, porque el llanto de la sangre de los inocentes que habéis matado impunemente clama a mí desde la tierra, y habéis osado tocar a mi pueblo, y lo habéis rodeado y lo habéis atacado. No os equivoquéis, yo he estado presto cada día para defender sus fronteras. Empezad a gemir, porque muy pronto aquel que he escogido nuevamente subirá al trono del águila y peleará al lado de los míos, y yo pelearé al lado de Jacob. Bendito sea el nombre de Hachén, bendito sea el nombre de Jesús.